Machu Picchu en la discusión política. Tal vez desde Lima usted dirá, bueno, si hay que cerrar Machu Picchu, se tiene que cerrar para hacer trabajos, en fin, temporalmente, para discutir cuánta carga de turistas debe recibir. Pero en Cusco la cosa es distinta. La ciudad de Cusco vive de Machu Picchu y Machu Picchu pueblo, antes Aguascalientes, vive de Machu Picchu. El año pasado se tuvo que cerrar porque el tren se averió, ustedes recordarán, la vía del tren estuvo averiada. Esto generó una enorme molestia y malestar entre los operadores turísticos. Hoy se vuelve a discutir el asunto porque en enero viene una misión de la UNESCO a determinar si es que los problemas ambientales ameritan nuevamente un cierre temporal de Machu Picchu. Dos son los problemas más graves: el número de turistas que ingresa diariamente y la aparición de un líquen o un musgo que está perjudicando la roca. Vamos a ver el reportaje de Ángela Rojas. Si la UNESCO nos dice que tenemos que cerrarlo por un tiempo para limpiar este líquen, esta planta parásita que ha empezado a crecer en las piedras, tenemos que hacerlo. Esta frase, dicha por la ministra de Cultura, Susana Baca, el último viernes, alarmó a muchos. La declaración de la titular de Cultura se basa en algunas observaciones que figuran en el último informe que hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, sobre la conservación de Machu Picchu. Tengo la idea de cuáles son las noticias que están dentro de esos documentos, que de algún modo son requerimientos que nosotros mismos hemos hecho anteriormente y que han sido tomados por el Centro de Conservación del Patrimonio Mundial como suyos y ahora nos los reclaman. Dice, señores, ustedes tienen que hacer estas cosas. Al celebrarse 100 años del descubrimiento de esta ciudadela histórica, Patrimonio de la Humanidad desde el año 1983, y ahora una de las maravillas del mundo, la ciudadela inca aparece como una posible candidata para entrar a la lista de Patrimonio Mundial en peligro de la UNESCO. De ocurrir esto, será sometida a una vigilancia reforzada para evitar que los factores de riesgo que tiene se concreten. ¿De qué depende esto? Pues de la visita que en enero del próximo año haga al Perú una delegación de la UNESCO, no solo a revisar la situación de la ciudadela inca, sino también a recoger el informe sobre su estado de conservación. Significa el conjunto de medidas que nosotros debemos disponer para el uso de ese sitio por la gente, por el público. Cómo se llega al lugar, cuántas personas llegan, en qué condiciones, cómo se hace la visita, por cuántas partes entran, quiénes deben estar ahí al cuidado del sitio cuando hay visitantes, cuáles son las restricciones que debe tener el visitante. En fin, hay todo un conjunto de medidas que dependen estrictamente de lo que nosotros propongamos. Ellos llegan en enero. Lo que es importante es tener, antes de que ellos lleguen, ya ese plan en condiciones de ser aplicable, en condiciones de aplicabilidad que debe comenzar, diría yo, pues a partir del 1 de enero próximo año. O sea, debe ser efectivo. Ya tenemos un plan de uso público. Este plan de uso público falta ser aprobado por la Unidad de Gestión Machu Picchu, que está integrado por 4 ministros, un presidente de la región Cusco y un alcalde que es el alcalde de Machu Picchu. Entonces, que se apruebe este plan de uso público y se crea inmediatamente ese nuevo protocolo de visitas, donde hay que ver cuántas personas pueden estar en el Intihuatana, cuántos en el Templo del Sol, cuántos pueden estar en la Roca Sagrada, etc. Y hacemos pues una planificación bonita, pero para esto tiene que haber una opinión compartida. No todo es arqueología, no todo es ecología, ni todo es la teoría del turismo. El santuario del Imperio Inca está expuesto a peligros latentes que se deben tener en cuenta al momento de estructurar el plan de uso público, a entregarse en enero a la UNESCO. Uno de los puntos críticos es referido al presunto exceso de visitantes que recibe día a día. Son aproximadamente 2.500 turistas que llegan a conocer Machu Picchu al día. Este es considerado un factor de riesgo porque a futuro esta cantidad se incrementaría y sería perjudicial para la conservación del patrimonio. El problema de Machu Picchu no es sus afectaciones inmediatas, actuales. Hay, desde luego,
problemas que se han ido creando, pues se han ido modificando porque hay permanente mantenimiento, digamos. El problema no va por allí. El problema va por lo que va a ocurrir si es que comienza a ir mucho más gente. Que vaya mucho más gente está bien, nos hace bien. No ese es el problema es cómo va a ir esa gente, qué condiciones. Esos 2.500 o 3.000 turistas que podrían ingresar están entrando en 3 turnos y jamás en el mismo tiempo, al mismo momento, hay pues más siquiera de 2.000 turistas. Parecería pues que hay mucho turismo y no lo es, porque en nuestra patria no hemos pasado nunca el 1.000.000 de turistas. Lo que hay que tener en cuenta no es tanto la cantidad de gente que va a Machu Picchu, cuanto la calidad. En el sentido de que no se trata de que sean 4.000, 3.000 o 5.000, sino de que esos 3.000 o los 300 que vayan se comporten de tal manera que cuiden el monumento en su visita en vez de destruirlo. Otro de los problemas es la facilitación de más accesos a la ciudadela, lo que podría tornarse perjudicial, porque el control interno que se hace en el complejo no es suficiente para la cantidad de visitantes. Se han cometido dentro de los últimos 3 años, 4 años, una serie de atentados contra la conservación del sitio sin proponérselo, no había una intención de atentar contra Machu Picchu. Pero hay cosas como la apertura no planificada de accesos a Machu Picchu, por ejemplo, por Santa Teresa ahora, con la construcción del puente de Carrillichayo, cosas que UNESCO rechaza. Y lo que ha ocurrido es que se han abierto puertas, pero sin tener en cuenta que pueden afectar seriamente el sitio, como ya se había previsto. Existe también un riesgo al que se expone Machu Picchu, ya que a pesar del mantenimiento que se hace en la ciudadela, la Dirección Regional de Cultura del Cusco ha mostrado un avance de plantas microscópicas y líquenes que están invadiendo las piedras del santuario de Machu Picchu. El daño que causan estas plantas son la invasión de moho y manchas negras en las piedras, que recién se evidenciarán en unos 20 años. Aunque no afecta de manera directa, el crecimiento desordenado del pueblo de Aguascalientes redunda en el problema del control de visitas a la ciudadela. La medida que se plantea ahora no es novedosa, ya que en el 2010 se cerró Machu Picchu por 60 días, lo que ocasionó graves problemas de ingresos, especialmente para la región y el turismo del país. ¿Debería cerrarse ahora? No hay necesidad de cerrar Machu Picchu, lo que hay necesidad es de inversión en patrimonio cultural y planificar y poner en marcha el nuevo plan maestro y el plan de uso público. Creo que haría bien el Perú seguir con las conversaciones que se tuvieron ya de hace muchos años con UNESCO en relación a Machu Picchu, porque UNESCO ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo con el sitio. En todo caso, hay que plantear medidas que permitan evitar futuros daños al patrimonio y el adecuado control de visitantes. Debe haber en cada acceso, por ejemplo, una fuente de información. Usted está yendo a un sitio donde existieron tales cosas, existen ahora estas, hay que preservar aquello, si usted toca estas piedras se van a caer. En fin, un centro de información que permita que el visitante, sea un niño, un adulto, un analfabeto o no, quien entre al lugar, tenga una idea de a dónde va. Yo más bien creo que hay que diversificar las salidas, los sitios de tomar fotos, porque eso hace que no se concentre todas las personas en un solo área, ¿no? Y creo que todo es posible con este plan de uso público, aperturar más ingresos a Machu Picchu. El Ministerio de Cultura debe ya estar viendo la manera de contratar, especialmente la sección del Cusco, a las personas, a los técnicos que se encargarán de entregar los insumos adecuados para que el Estado ponga a disposición de UNESCO estas medidas. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo se reunió hoy con la ministra de la Cultura para analizar la situación de carga turística en el santuario Machu Picchu. Se escucharon muchas interrogantes, pero ninguna respuesta. Tenemos que trabajar aceleradamente primero para tener este asunto de no dar esa imagen de un país desorganizado frente a los turistas, ¿no? Que los turistas sientan
y vean lo que es real, que nosotros estamos aquí para trabajar para que el Estado funcione, ¿no? Hablar de turismo en el Perú es hablar de Machu Picchu. Es por derecho propio el destino turístico que convoca la mayor cantidad de visitantes en el Perú y en el mundo, que por lo tanto genera un gran ingreso. Machu Picchu no debemos convertirlo en la gallina de los huevos de oro con carne de oro, que no tiene eso. Yo pienso que una parte del uso público debe ser dislocar el interés del turismo hacia otras direcciones, independientemente de las que se haga fuera del Perú. Ahí mismo en el Cusco hay cantidades de cosas que los turistas no ven porque se les dirige totalmente hacia Machu Picchu, donde van a usar todo un día, pero el resto del tiempo pues no hay otras cosas que ellos aprecien. Aunque la municipalidad de Machu Picchu aún tiene muchas necesidades. Un municipio con 12 millones de soles al año no puede hacer nada. El tesoro público le da solo 3 millones de soles a este distrito. 7 millones corresponde al turismo, que nos da el 10% de los turistas que ingresan, y 2 millones a la rentabilidad que hacen nuestros buses por ser socios de una empresa de transportes. Entonces, mire, como alcalde distrital me siento bastante preocupado. Machu Picchu no es solo un lugar turístico, es un lugar que encierra nuestra historia y que identifica a cada peruano. Es mucho más. Machu Picchu hay que tomarlo ya como un ícono, como una suerte de logo del Perú. Y creo que vale la pena pensar seriamente en usarlo, porque es un símbolo que vale la pena guardar, porque independientemente de los valores que tiene, ¿no es cierto?, de carácter paisajístico, de carácter histórico, arqueológico, etc. Los peruanos, los hermanos cusqueños, los machupiccheños, nos entendamos y hablemos el mismo lenguaje, cómo conservar, proteger de manera sostenible, sustentable, nuestro patrimonio, hoy maravilla del mundo llamado Machu Picchu Santuario. El cierre de Machu Picchu se puede evitar y estamos a tiempo de poder hacerlo, con un trabajo coordinado del gobierno, turistas y cada peruano. Y el problema de Machu Picchu finalmente es un problema de reforma del Estado también, porque demasiadas entidades tienen demasiadas competencias sobre el santuario y los problemas de fondo no terminan de resolverse. Pero ahora estamos con el congresista Mauricio Mulder, que ha estado esperando aquí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con él para hablar del rol de la oposición y del APRA y de su posible candidatura presidencial también. Volvemos.